mantener tu ventana abierta por encima de las circunstancias, listo para cuando llegue el día en que te pregunten, ¿es verdad que tú crees en Jesús? ¿Es verdad que el Dios de los cielos es tu Dios? ¿No eres tú uno de los seguidores de Jesús? Ese día llegará. De una manera u otra, con mayor intensidad que otra. Lo cierto es que llegará. ¿Cómo actuarás? Eso va a depender de cómo se ha ido cultivando la semilla de la fe que fue sembrada un día en tu vida. Eso va a depender de cuán fiel has permanecido en los momentos de prueba, en los momentos de aflicción. Porque la fe es algo que se desarrolla. La fe es algo, es un don. La fe de la que yo te voy a hablar hoy no es una fe natural. No. Es una fe que se desarrolla en el caminar con Dios día a día. No es una fe que de la noche a la mañana tú vas a obtener. No es algo que va a aparecer como de la nada, que tú vas a buscar cuando necesitas alimento y vas al mercado y lo consigues porque tienes necesidad en tu casa en un momento dado y dices voy a ir al mercado a comprar esto o aquello. No ese tipo de fe de la que yo te voy a hablar hoy. No es algo que tú lo encuentras en cualquier esquina. No. Y tampoco la puedes tomar prestada. No. Tal vez no tengas salsa para cocinar, sal. Y te diste cuenta en el mismo momento a cuánto nos ha sucedido que estamos cocinando y de momento, ay Dios mío, no tengo sal. Y no me da tiempo de ir al supermercado, déjame ir a decirle a la vecina si me puede prestar un poquito de sal. Si es que eres humilde para hacerlo, porque hay otros que mejor prefieren no cocinar o dejarlo así sin sal o sin salsa por no pedir. Pero de esta fe que yo te estoy hablando, de esta lámpara encendida que yo te estoy hablando, acontece como las 10 vírgenes. No es algo que tú puedes ir a pedir en el momento de la necesidad. No. Por eso cuando la palabra de Dios nos habla de los dos fundamentos, en lo que está construida nuestra fe, en lo que está construida nuestra vida espiritual, dice que cuando viene el viento y sopla, o sea, cuando viene la necesidad, cuando viene la crisis, cuando viene la prueba, si eso no se construyó sobre un fundamento sólido, no te va a dar tiempo de ir a cambiar el fundamento. Como cuando nos anuncian que viene un huracán categoría 5. A ti no te da tiempo a última hora de prepararte y tienes que enfrentarlo con lo que lo tiene. De esta fe es la que yo te estoy hablando, que hay que construirla en el día a día. ¿Cómo la construimos? Bueno, cada vez que vienen las circunstancias, la prueba, la adversidad, buscamos nuestra fuerza en Dios, nos metemos en la palabra
Y así la vamos superando, la vamos enfrentando y nuestra fe se va fortaleciendo, se va madurando para cuando vengan otras pruebas, cuando la estaca sea más fuerte y más profunda, podamos estar firmes. Y eso no es algo que sucede de un día para otro. Y Dios nos viene hablando. Dios viene de tiempo avisando. Así encontramos a 3 jóvenes hebreos en el libro de Daniel. Les llegó el día de esa gran pregunta. Les llegó el día de estar frente a Nabucodonosor, un tipo del anticristo. Y obviamente para aquellos que no creemos que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, sino que creemos en el arrebatamiento. Sabemos que Dios no nos ha puesto para ira y en el momento de esa ira nos llevará con Él. Pero sí estamos siendo testigos de los dolores de parto, porque ya los principios están, el dolor ha ido apretando. Sí, la iglesia está siendo testigo de los dolores de parto y de las tribulaciones que estamos viendo y las que restan. ¿En qué momento de la historia profética que queda por evidenciarse seremos llevados? No lo sé. Pero sí sé que estamos siendo testigos de cómo se va cumpliendo la escritura y cómo en el mundo de los espíritus se sigue estableciendo ese gobierno para, claro, para su rey, para aquel que va a querer usurpar el lugar de Cristo en un momento dado, y el Señor los reprenda en esta hora. En medio de ese proceso de formación, nosotros, la iglesia, estamos siendo tocados, alcanzados. Sí, hermano. Y estos jóvenes hebreos en el capítulo 3 de Daniel que son un tipo, según algunos, ¿verdad?, de Israel en la gran tribulación. Y señalan algunos teólogos que por eso Daniel no está presente aquí, porque él era judío también, y a Daniel aquí no se presenta en este relato. Y según algunos comentaristas, pues estos 3 jóvenes representan Israel en la gran tribulación. Pero aquí hay un punto. Esa pregunta que le hizo Nabucodonosor a estos 3 jóvenes, a ti y a mí, en algún momento dado, nos llegará. En los primeros 2 capítulos vemos cómo ellos fueron probados en sabiduría, en conocimiento, pero ahora son llevados a la acción, a que eso que ellos dicen que creen, evidenciarlo con hechos. Con hechos. Dice la historia que ante el decreto, porque
así trabaja el sistema del anticristo. Él obra a través del poder civil y el poder religioso para establecer sus dogmas, sus estatutos. Y el que no tiene el discernimiento espiritual termina postrado ante sus decretos. Y aquí se había decretado adorar una imagen. Una imagen. Inclinarse ante esa estatua de oro. Y ellos no quisieron. Interesante, dice, he sabido que ustedes no adoran a los dioses, ni mucho menos se quieren inclinar. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad eso? Y qué interesante que dice aquí la Escritura que cuando el edicto se estableció, que cuando escucharan la música, los instrumentos, todos los pueblos de distintos idiomas, todos se tendrían que postrar e inclinarse al suelo y adorar. Y así fue. Dice que en cuanto la gente oyó la música, todos se arrodillaron y adoraron la estatua de oro. Y hubo unos judíos que no lo hicieron, pero muchos compatriotas de estos jóvenes sí lo hicieron. Imposible que solo se mencionen 3 que no lo hicieron y se habían llevado muchos judíos para Babilonia. Estaban cautivos ahí y que solo 3, a solo 3 fueron los que acusaron. Y mientras yo leía la historia, y meditaba, me venía a la mente Daniel. Estos 4 hebreos, 3 de los que estoy hablando ahora, fueron acusados, pero ellos no hicieron ningún acto público para ser reconocidos como opositores. Y mientras leía la palabra, en mi espíritu sentía que hay mucho creyente que profesa a Dios, que tienen temor de Dios, pero que están en una actitud no militante, no quieren tener problemas con nadie, no quieren hacer ruido con su fe. Ellos escucharon el edicto, ellos tenían su fe, no eran hipócritas. No, porque los resultados ante lo que le vino lo demuestra. Ellos no hicieron ruido, se quedaron tranquilos, pero firmes en su fe. Sin embargo, cuando Daniel también le vino el día de que es verdad que tú eres de los seguidores, cuando Daniel también le llegó el día de demostrar su fe y su firmeza ante el Dios que él profesaba, actuó de una manera muy diferente a estos 3 jóvenes.
Dice que inmediatamente él se enteró de ese edicto, abrió las ventanas de su casa y siguió adorando al Dios de los cielos. O sea, él no se mantuvo oculto. Él se dejó ver. ¿Cómo se dejó ver? En su fidelidad, en su servicio a Dios. En otras palabras, él siguió haciendo aquello que Dios lo llamó. Siguió adorando, siguió sirviendo en el palacio. En medio del edicto, su vida de entrega y de servicio a Dios no se alteró para nada. Para nada. ¿Dónde estaban estos tres jóvenes? No lo sabemos. Lo cierto es que no importa dónde ellos se escondieron, no importa dónde ellos estaban, el enemigo los encontró. Porque así va a suceder en el tiempo del anticristo. Es que no importa dónde tú te escondas, no importa el hueco que cabes debajo de la tierra, Él te va a encontrar. Lo dice Apocalipsis. Claramente testifica que no importa dónde tú te escondas, Él te va a encontrar y no vas a poder comprar ni vender a menos que te postres y te dejes sellar por Él. Léete capítulo 13, capítulo 14, en fin, que no importa dónde tú te muevas, Él te va a encontrar. Sí, hermano. El capítulo 13, versículo 15 al 17 lo dice claramente. Cuando ponga ese decreto de adoración, porque esta historia se va a repetir más adelante. Este mismo decreto, esta misma escena que estamos viendo en Daniel, se va a repetir nuevamente en el final del conflicto de la humanidad. Y aquel que no se postre, no importa dónde se esconda, lo van a encontrar. Sí. Ahora, estos jóvenes no hicieron ruido, estaban tranquilitos, sabían lo que estaba pasando, de ese decreto que estaban persiguiendo a los judíos aquí, y ellos callados. Pero los encontraron y los acusaron. Hoy día nosotros, el pueblo de Dios, también vamos a ser de alguna manera encontrados. Y yo le decía al Señor, es mejor padecer hoy y ser librados del día de la ira del Señor. Es mejor ser fiel hoy. Y mientras oraba y seguía leyendo esta palabra, entendía que hay mucho creyente que tiene temor de Dios. Sí. Pero están llenos de temor. Estos jóvenes tenían temor de Dios. No tenían conocimiento de Jesús. Pero aborrecían el imperio.
Aborrecían las cosas de este mundo. Aborrecían los dioses paganos. Amaban las cosas celestiales y estaban decididos, determinados en defender su fe sin hacer mucho ruido. Pero cuando les llegó la hora de ser señalados, de ser pedidos por el enemigo, de la misma manera que Pedro, le llegó el día también. Y en el momento de la prueba, le dijeron eso mismo. ¿Es verdad que tú creías en el Jesús resucitado? ¿Es verdad que tú eras de los apóstoles, de sus seguidores? Lamentablemente, Pedro no resistió la prueba como se lo dijo el Señor Jesús y lo negó. Jesús se lo advirtió y le dijo: Pedro, vela, ora, porque el enemigo te está zarandeando. El enemigo te ha pedido. A cada uno de los que decimos amar a Dios, Él nos va a zarandear. Él va a pedir probarnos. Y Dios lo permite. Y Dios sabe hasta dónde y hasta cuándo. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones y muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. Así es como se pule un diamante. Así es como se santifica la iglesia verdadera, aquella que realmente anhela y espera a su amado. Estos jóvenes fueron probados, fueron intimidados, y aunque mucho pueblo judío se postró ante la estatua, ellos no lo hicieron. Y el enemigo lo sabía. Y fueron señalados, fueron acusados y fueron tras de ellos. De nada vale, de nada sirve donde tú te escondas. Él te va a encontrar. Y yo leía una frase en la mañana. Varias que quiero compartirte. Es una cosa el estar firme por Dios, pero es algo más grande el permanecer en la firmeza cuando se te apunta y se te dice: ¿es verdad que tú crees en Dios? Lo vuelvo a leer. Es una cosa el estar firme por Dios, pero es algo más grande el permanecer en la firmeza cuando se te apunta y se te dice: ¿es verdad que tú eres uno de los que dice creer en Dios? Spurgeon decía: si sé que voy a morir, ¿por qué entonces no morir por ser firme en el Señor? Si como quiera vamos a morir, escojamos vivir como los valientes del Señor y no como los cobardes que huyeron. Pues los cobardes no entran en el reino de Dios. Y si lo negamos aquí en la tierra, Él nos negará allá en el cielo.
¿De dónde vamos a sacar el valor y la fuerza para permanecer fieles? Dice el Salmo 28, Dios es mi fuerza. Dios es mi fuerza. Es en Dios que obtenemos esa fuerza. Es en Dios que obtenemos ese valor. Tú eres mi fuerza. Me proteges como un escudo. En ti confío de corazón, pues de ti recibo ayuda. Tú eres mi fuerza. Tú eres la fuerza de tu pueblo. Tú eres quien nos da la victoria. Haz de Dios tu fuerza para que cuando seas señalado, no importa dónde tú estés escondido, te va a encontrar. Para hacerte la pregunta, ¿es verdad que tú eres un seguidor de Cristo? ¿Y cómo te hace esa pregunta? ¿Cómo llega esa pregunta a tu vida? A través de la adversidad, a través de la necesidad, a través del dolor, a través de la prueba. Y la pregunta va a venir. Y él se va a quedar esperando. Como cuando acusó a Job delante de Dios. Porque a Job también le llegó el día de la prueba y de que llegara esa pregunta. Y ahí estaba Dios y el enemigo nuestro esperando cómo iba a actuar Job ante esa pregunta. Oremos para que Dios nos dé la fuerza y Dios se sienta orgulloso de nuestra firmeza. Se sienta contento por causa de nuestra fidelidad y nuestra resistencia a postrarnos ante sus edictos. Esto será algo muy individual. Sí. Por eso, en este tiempo, de cada denominación, de cada iglesia local a nivel mundial, surgirá la iglesia verdadera. Cristo vendrá y tomará a los que son suyos y separará el trigo de la paja. Él y solo Él conoce los que son suyos. Y los que son suyos atraviesan cada prueba en el poder de su fuerza. No sabemos cuándo ni cómo llegará esa pregunta a nuestra vida, pero de que llegará, llegará. Y si no has construido una fe sólida para permanecer en pie, yo te invito, yo te exhorto a que hoy comiences a retomar el paso. Hoy vemos cuánta confusión, cuántas voces. Y esto solamente comienza. Aún está comenzando. Y estará apuntando hacia los hijos de Dios. ¿Estás listo para responder la pregunta?
¿Es verdad que eres un hijo de Dios?